Muy buenos días, Edwin. Saludos cordiales a todos los amigos televidentes. Hay un tema que ha causado interés por parte de los ciudadanos en esos últimos días y era el debate y la votación a las reformas al Código Integral Penal que se plantea y que fue revisada previamente por la Comisión de Justicia. Se llegó al debate, a la votación, pero fue suspendida la sesión ayer. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que ahí hay un hecho concurrente a lo largo de los años. Yo recuerdo que en el 2013, 31 de julio del 2013, les dije categóricamente cuando era asambleísta y había una mayoría de 8 de 11 en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que tal como estaba redactado el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, estaba muy lejos de ser la herramienta válida para contribuir a la seguridad jurídica y a la seguridad ciudadana que tanto reclama nuestro pueblo y que más bien se iba a convertir en una herramienta para propiciar el incremento del crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción a grandes escalas, la persecución y la impunidad. Desgraciadamente eso ha ocurrido. Mira, tan mal hecho el COIP que ese mamotreto ha tenido más de 40 proyectos de ley reformatoria. Y hoy que llega con una aparente panacea, vuelve el correísmo con un manejo un poco artificioso o indecente, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, a tratar de meter en una funda de caramelos que todo el mundo quisiera probarlo, ¿no es cierto?, un par de caramelos envenenados como es estas nuevas causales para dar pie al tema del recurso de revisión. ¿Qué es lo que están diciendo detrás de eso? Bueno, tenemos amigos que tienen problemas con la ley, que tienen sentencia ejecutoria y que ya que se les cerraron todas las puertas, les han negado los recursos de apelación, de casación, de revisión incluso, ¿no es cierto?, queremos que se abra una nueva posibilidad para que si algún comité de derechos humanos emite un informe sin ninguna legitimidad o lo que fuere, ¿no es cierto?, eso sirva como una plataforma para que en una eventual posterior conformación de la Corte Nacional, ojalá donde estén nuestros panas, pues se pueda tener una nueva opción para revisar eso. Y así no es, así no debe ser. ¿Qué es lo que reclamamos la gente? Que se ponga mano dura contra el crimen organizado, contra la delincuencia y contra la gran corrupción que se ha visto en todos los gobiernos, de izquierda a derecha, pero en unos más, estrepitosamente más, y que la gente lo que queremos es que se garantice nuestro derecho a la vida, nuestra integridad, pero sobre todo también la posibilidad de hacer nuestro proyecto de vida respecto de las actividades económicas, de nuestros emprendimientos, de nuestros trabajos y de la integridad de nuestra familia. Ayer, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se daba a entender, o se podía analizar, doctor, que los asambleístas no habían leído el proyecto como tal, teniendo en cuenta que ya pasó por la Comisión de Justicia y fue aprobado de manera unánime, y allí está conformada por su mayoría por la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y también el movimiento del gobierno del presidente Noboa. Bueno, yo creo que en la comisión ha habido negligencia, por no decir complicidad, de la gente del social cristianismo y del movimiento del presidente Noboa, ADN, porque no puede ser que este tipo de cosas que generan tanto repudio en la ciudadanía se sigan manoseando. Unas reformas que son ansiadas, que son necesitadas, que son anheladas, ¿no es cierto?, de espaldas a la gente, para procurar impunidad, para mandarnos el mensaje de que no se aplica la igualdad ante la ley y de que hay ecuatorianos de primera y ecuatorianos de segunda. A unos no les toca las condenas, así roben, así cometan corrupción, así cometan delitos, etcétera, cosas, pero para los de Guayabera y de Poncho, para eso sí. Y así no puede ser, de tal manera que lo que suele ocurrir en las comisiones es que generalmente 4 asambleístas son los que trabajan, los que están pendientes, el resto está chateando, está haciendo cualquier cosa, tiene puesto el cuerpo en la sesión, pero la mente está en cualquier otro lado. Entonces se les pasa este tipo y votan por montonera, es decir, si el presidente de la comisión, que es de la tendencia, dice vamos a favor, todo el mundo dice a favor. En mi época era el presidente Mauro Andino, entonces decía, como el Mauro dice, hay que votar a favor, pero no hacían ningún tipo de análisis, ningún tipo de razonamiento o crítica al proyecto de ley. Y así llegaba a veces vergonzosamente al Pleno de la Asamblea Nacional, donde hay más voces, hay más ojos y obviamente se detecta estas trafacías o estas cosas inconvenientes que generalmente hacen que tambalee o se caiga el proyecto, como ha ocurrido el día de ayer. Tanto así que al salir de la sesión, el presidente de la bancada del Social Cristiano, el doctor Tayano, indicaba que hay que revisar de nuevo el proyecto y se debería votar en bloques
Esto coincide Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, movimiento político que empezó con el tema de las alertas hace un par de días, que indica que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Enfoquémonos, doctor, en cuáles son los puntos negativos que han conllevado a que se suspenda la sesión y que se la vuelva a tratar más o menos el 20 de febrero en la fecha tentativa. Bueno, lo que yo veo como negativo es este incremento repentino o subrepticio de nuevas causales para tener acceso al recurso de revisión. Entonces, y sobre todo sobre unos hechos como los informes de comisiones o comités de derechos humanos que podrían caer en el plano subjetivo. El proceso penal debe ser relevantemente objetivo, es decir, sobre la prueba A, sobre la prueba B, sobre la contrastación y la concurrencia de indicios, ¿no es cierto? Se puede o ratificar un estado de inocencia o quitar el estado de inocencia e imponer una sentencia condenatoria que puede ser multa, que puede ser comiso, que puede ser el tema de pena privativa de la libertad de 1 a 5 años, pasado de 5 años hasta 26, etcétera, cosas con penas acumulativas hasta 40. Todas esas, la extinción de bienes, la extinción de personería de personas jurídicas, por ejemplo, compañías, fundaciones, asociaciones, comités, etcétera, de cosas. Todas esas son un variopinto de las penalidades, pero acá lo que se está buscando surrepticiamente, como dice la fiscal general, parecería que un grupo importante, ya identificado plenamente, está intentando hacer procedimientos de legislación y reformas legales a la carta. Es decir, nuestro pana necesita esto, pues, y vamos a empujar esto, y claro, para que pueda pasar lo vamos a adornar bonito, lo vamos a poner en un envuelto de un papel regalo, ¿no es cierto?, que se vea atractivo, y vamos ojalá a tratar de sorprender a un pleno de la Asamblea Nacional, lo cual desdice de la buena fe y lealtad legislativa que debería primar, pensando en que los asambleístas deben tomar decisiones para modificar leyes, para crear nuevas leyes o para derogar algunas que son inútiles, ¿no es cierto?, pensando en el interés de las grandes mayorías, y eso desafortunadamente no está ocurriendo. Doctor, ¿y cuáles son las cosas positivas que usted puede analizar dentro de estas reformas? A ver, rápidamente se ha revisado porque es un documento muy voluminoso, me lo pasaron ayer en la noche, ofrezco revisarlo más a detalle para la próxima semana, pero está el tema de incrementar las penas, por ejemplo, en los delitos contra la libertad. Hablemos de los secuestros, las extorsiones, contra los delitos de la vida, el sicariato, ¿no es cierto?, el tema del crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, etcétera, de cosas. Se está reforzando las penas, pero también, por ejemplo, en el tema del abigeato, que es un tema que nos interesa, pero con situaciones muy pírricas. Pues se sanciona, por ejemplo, según el monto del ganado robado de 1 a 3 años. No nos sirve de nada que le suban a 4 años, ¿no es cierto?, si le incrementan 1/3, porque al final del día, en este país, cuando se sanciona con delitos con menos de 5 años de pena privativa de libertad, de cárcel, ¿no es cierto?, eso tiene chance para que termine siendo una sentencia simbólica. Que el delincuente le diga, mire, como yo no he cometido delitos antes, es mi primera vez, ¿no es cierto?, tenga la bondad, suspéndame condicionalmente la pena. Y entonces el juez está obligado, así sea a regañadientes contra su criterio, en la mayoría de casos, a decir, ok, usted no puede salir del país, tiene que reportarme de su lugar de trabajo, tiene que presentarse los lunes en fiscalía o en juzgado, etcétera, cosas así, y eso queda en una tomadura de pelo, porque sentimos los que producimos, los que criamos, ¿no es cierto?, en el caso de los ganaderos, que estamos prácticamente abandonados por un Estado que no nos protege, por un sistema judicial que no funciona, donde todas las anchas, ¿no es cierto?, y las grandes ventajas los tienen los delincuentes, los que no trabajan, los que no sacrifican sábado, domingo, y llegan a robar un fin de semana o un día cualquiera y prácticamente nos dejan al borde de la quiebra. Ese tipo de situaciones se tiene que corregir, se tiene que crear un país para la gente que produce, para la gente útil, para la gente que trabaja, para la gente honesta, para la gente que lucha, y que todo el mundo debe estar convencido que en este país, si se trabaja duro, como un varón, ¿no es cierto?, echando para adelante, es posible construir el sueño ecuatoriano, y que no venga cualquier malandro o grupo de malandros, por muy feroz, ¿no es cierto?, y temerario que sea, y te puede dejar en la ruina y acabar con tu familia, con tu vida y tu patrimonio. Entonces, el próximo debate y la votación que se va a realizar en la Asamblea Nacional se debería votar por bloques, porque el otro tema es archivar todo el proyecto. Yo creo que, insisto,
Es una bandeja de confites donde la mayoría son dulces, ¿no es cierto? Pero hay unos cuantos que son venenosos. Hay que sacar los venenosos y sí, hay que apartar, hay que votar por bloques para que, por ejemplo, todo el tema de las nuevas causales para los recursos de impugnación, entre ellos el de revisión, sean descartados y sean negados por la Asamblea Nacional, porque no le hace bien al país, no le hace bien a la seguridad jurídica, no le hace bien a la seguridad ciudadana que tanto anhela la población. Doctor, y usted iniciando esa conversación indicaba que, claro, se han ejecutado diferentes reformas al COIP, pero a la realidad, dicen, echa la ley, echa la trampa, en algunos casos, ¿cuál debe ser la conjugación o cuál debe ser el hilo conductor para que la justicia en nuestro país realmente aterrice en el territorio y se sancione a quienes se deban sancionar? Porque no únicamente es cambiar o reformar el COIP, sino también ir trabajando en mejorar el tema de fiscalía, el tema del Consejo de la Judicatura y toda la situación. Bueno, yo creo que el hilo conductor tiene que ser un salto valiente y tenemos que pasar del famoso indubio pro reo que siempre ha dicho que en caso de duda se aplicará en la forma más beneficiosa al procesado, al delincuente, para pasar al indubio pro víctima, porque es la víctima la que lleva la peor parte en la comisión o en la perpetración de un delito y por lo tanto se tiene que dar respuestas estructuradas. Si es necesario cambiar, por ejemplo, la Constitución y eliminar para siempre esa entelequia de la ciudadanía universal. Aquí han llegado venezolanos, colombianos, albaneses, etcétera, de las agentes de los grandes carteles o a establecer una especie de franquicias, ¿no es cierto?, del crimen organizado en nuestro país con un portafolio de secuestro, extorsión, prostitución, tráfico de migrantes, sicariato, etcétera, de cosas. Y eso, invasiones incluso se vienen registrando ya. Hace mucho tiempo no se registraban invasiones. Yo conozco 3 casos de invasiones en áreas cercanas a nuestra provincia y dentro de la provincia. Y entonces ese tipo de cosas se tiene que descartar. Pero además se tiene que hacer un trabajo concomitante y serio, concurrente, en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Hay que hacer una depuración de jueces, secretarios, ayudantes, fiscales, etcétera, cosas que no estén en la línea de la honestidad, del bien común, del interés de las grandes mayorías y que se han hecho muy millonarios o han ganado mucha plata favoreciendo el crimen organizado. Y particularmente, para vergüenza ajena, en Santo Domingo hemos tenido algunos malos funcionarios que han sido noticia nacional por las fechorías que han cometido y no por las buenas cosas que han hecho. Y también se tiene que ir en la otra línea, de aquellos jueces buenos, de aquellos jueces correctos, de aquellos fiscales buenos, valientes, ¿no es cierto? Como el caso del fiscal Suárez, ¿no es cierto? Se debe evitar ese tipo de situaciones que puedan ser blanco vulnerable del crimen organizado y tienen que tener protección, tienen que tener garantías, tienen que pasarse de pronto a los jueces sin rostro o al tema de los jurados. Ahí son temas bien complejos que se tienen que analizar para dar un salto valiente y reestructurar, porque solo el hecho de que vayan las Fuerzas Armadas y hagan su trabajo y capturen delincuentes, si no se cambia a los jueces, si no se cambia estos fiscales que no están contribuyendo con la tarea de la seguridad ciudadana y la salvaguarda de integridad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, no hemos ganado mucho y hemos gastado bastante. Doctor, todo es político, hasta estas reformas al COVID que mucha gente quiere apartar del tema político, todo es político. De aquí viene la consulta popular que será en abril. Entonces, después de esa consulta popular, el siguiente paso es una reforma en la Constitución, cambiar la Constitución, porque de buenas intenciones está lleno el mundo y puede estar lleno el nuevo gobierno y el que venga, pero si se tiene una Constitución donde se tienen las manos amarradas en ciertos temas, principalmente de justicia, poco nada se puede hacer. Bueno, yo creo que hay que ir haciendo una especie de concientización a nivel nacional y debemos entender que ha habido varios movimientos políticos que han estado siendo prácticamente aliados o socios o cómplices o protectores, ¿no es cierto?, de las actividades ilícitas como el crimen organizado, como el narcotráfico, que han sido perdonavidas, buena gente y todas cosas. Hay que identificarlos y hay que tratar de generar una nueva legión, una nueva conjunto de líderes y lideresas que estén en la línea de proteger a la gente, de hacer que el Estado funcione, de hacer que tengamos una vigencia del ejercicio y protección de los derechos y que además no se toque la libertad, la vida y el patrimonio, la propiedad privada. Yo creo que si hacemos en esos ejes puede haber cambios y dejar de que el infierno esté empedrado de buenas intenciones independientemente del gobierno que llegue y que se hagan tareas que se tienen que cumplir. Y para eso se necesita que
desde el gobierno nacional, hoy por hoy, se lidere un gran consenso o debate, ¿no es cierto?, en las más bajas, si se quiere, estructuras o en todo el tejido social, para que se hagan los aportes, las propuestas de qué cambios se tienen que hacer en la Constitución, qué cambios en las principales leyes para que esto funcione, pero sobre todo también en la estructura del Estado. Ha llegado la hora de demoler lo que tenemos porque no ha funcionado y hacer un nuevo planteamiento de configuración de la estructura del Estado Nacional. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Moreta, exasambleísta de nuestra provincia y también profesional en el tema jurídico, reconocido acá en la provincia y la región. Importante lo que se analiza, lo que se puede saber de estas reformas al COIP, que son interesantes algunas, pero tal cual han mencionado algunos sectores, hay otras que se deberían omitir. 7:57, vamos a una pausa comercial y seguimos con más información.